La historia de la Catedral de Oviedo se remonta a la construcción de un templo prerrománico por parte del rey Fruela, en los mismos terrenos que hoy en día ocupa la catedral. Tras ser destruido, Alfonso II ordenó edificar un complejo religioso palatino, constituido por la Basílica de San Salvador, las iglesias de Santa María y San Tirso y la Cámara Santa. Sobre los restos de este conjunto comienza la construcción de la Santa Capitular y el claustro en la actual catedral, en torno a 1382. El impulsor de las obras fue el obispo don Gutiérrez de Toledo, quien contó con varios arquitectos. Nicolás de Bar se encargó el de transepto y su compatriota flamenco Nicolás de Bruselas de la zona norte. Juan de Candamo siguió el estilo de sus compañeros, aplicándolo a los primeros tres tramos de las naves que finalizaría Bartolomé de Solórzano. Arquitectónicamente nos encontramos ante una catedral de estilo gótico flamígero. Su planta se divide en tres naves de 5 tramos cada una, cubiertas por bóvedas de crucería. Las naves laterales alojan diversas capillas consagradas a distintos santos, como Santa Eulalia, patrona de la diócesis de Oviedo. El transepto, sobresaliente en planta, cuenta con una llamativa bóveda de terceletes en el crucero. La cúpula gallonada, que cubre el ábside del templo, luce diáfana gracias a las vidrieras del tambor. El alzado tiene 3 alturas divididas en una arquería, un triforio y el claristorio. Los empujes de los muros son contrarrestados mediante contrafuertes en el transepto y con arbotantes en las naves. La última fase de la catedral ya comprende el pórtico y la torre, obras de Juan de Badajoz. La tracería, presente en vanos y arcos, remite al visitante a ese estilo flamígero. En el altar destaca el imponente retablo en el cual se desarrollan las escenas del Salvador con el Tetramorfos, la Asunción de la Virgen y el Calvario. Esta obra emprende en 1512, dándose por finalizada en 1531. Si bien se considera gótico por sus doseletes, pináculos y otros detalles, las figuras presentan una estética más renacentista. La música estuvo presente en la Catedral de Oviedo casi desde sus comienzos. En 1471 se recoge en las actas capitulares el nombre de Juan García de Villafría como primer organista del templo. Como era costumbre, la Catedral de Oviedo también contaba con una orquesta, de la que se tiene noticia desde el año 1579, con la llegada de Céspedes, responsable y maestro de ministriles. Este conjunto instrumental contaría en un principio con flautas, cornetas, chirimías y sacabuches. Ya en el siglo XVII entraría a formar parte de la orquesta el clavicordio. A principios del siglo XVIII se produce la llegada del violín y el violón, este último antecesor del violonchelo, el cual no llegará hasta 1794, durante el magisterio de la capilla de Juan Páez. Sería Ángel Calabria, violinista procedente de Mondoñedo, a quien se le asignaría la tarea de tocar el violonchelo o violón si el maestro de capilla así lo requiriese. Cabe destacar, como refleja las actas capitulares, la convivencia de ambos cordófonos, siendo práctica habitual que un mismo músico tocase violón y violonchelo. Es el caso de los bajonistas Velasco y Duque, de quienes se deduce que estarían capacitados para tal empresa. Durante toda la centuria llegarían nuevos instrumentos, como la familia del oboe, la trompeta, el serpentón, la viola, el clave y el contrabajo. Tras el fallecimiento de Joaquín Lázaro el 13 de septiembre de 1786 en la parroquia de Mondoñedo, el puesto de maestro de capilla de la Catedral de Oviedo queda vacante. El cabildo no tarda en ponerse a buscar un sustituto del maestro Lázaro, convocando una oposición a la que se presentaron varios candidatos, entre ellos los maestros de Burgo de Osma y Palencia. Tras encomendársele la tarea de encontrar un maestro de capilla, el conde de Campomanes envía una carta al cabildo recomendando a Juan Páez para el puesto. El 19 de diciembre de 1786, el cabildo votó a Páez por aclamación, nombrándolo maestro de capilla. El músico aceptó la plaza y las obligaciones que conllevaba, mostrándose muy reconocido de los favores que le habían dispensado. El nuevo maestro había nacido en Zarza la Mayor, Cáceres, el 26 de diciembre de 1751.
Se formó en la Catedral de Sevilla bajo la atenta mirada de Antonio Ripa, siendo uno de sus discípulos más aventajados. Con 23 años es nombrado maestro de seises de esa catedral, sucediendo en el cargo a Manuel Giofrida, con una renta de 2.600 reales. 10 años más tarde sustituyó en la cátedra de canto llano a Andrés de la Rosa. Paz llega a Oviedo con 35 años, atraído quizá por dos razones. Una, el sueldo, nada desdeñable comparado con otras profesiones, y también por el hecho de admitir laicos en el cargo, algo no frecuente en otras catedrales españolas. A los 3 días de haberse hecho cargo de su oficio, propone al cabildo el nombramiento de alguien que le sustituya en caso de ausencia o enfermedad. El peso recaería 1 año más tarde en Luis Blasco. En lo personal, las noticias del matrimonio de Páez con Josefa Cuervo Arango son escasas, debiendo fecharlo entre octubre de 1787 y abril de 1792, y pudiendo ubicarlo en la parroquia de Santa María de la Corte. Fruto de este matrimonio nacieron 8 hijos varones, 3 de los cuales fallecieron al poco tiempo de nacer. El matrimonio tendría su residencia dentro de los límites de la parroquia de Sant Tirso el Real. En las actas consta que el maestro no gozaba de buena salud, siendo muy frecuentes a partir de 1788 las peticiones al cabildo para recuperarse de sus achaques. Parece ser además que su salario no era suficiente para el mantenimiento de su familia, teniendo que recurrir a solicitar ayuda, a lo que el cabildo decidió asignarle 500 reales al mes. Durante su magisterio, Páez debía, además de componer para la capilla, hacerse cargo de la enseñanza musical de los niños del coro. No viendo suficientes las horas dedicadas a tal labor, consiguió que el cabildo diese su permiso para que los niños fuesen a su casa a recibir lecciones extraordinarias. Las tareas de un archivero son fundamentalmente custodiar, ser custodio de los documentos de la institución a la que pertenece. En mi caso, tengo bajo mi custodia los documentos pertenecientes al archivo catedralicio, que arranca desde el año 803 y llega hasta ayer. La obra de Páez Centella, es obra de un maestro de capilla. El maestro de capilla tenía un cometido dentro de la catedral, era potenciar el culto, acompañar con el culto, acompañar con los instrumentos musicales y con el canto las celebraciones litúrgicas. Páez, yo pienso que es de las figuras sobresalientes que ha tenido la Catedral de Oviedo. Es una persona que recorrió otras catedrales de España, otras capillas, y que en Oviedo encontró una realización muy poderosa, muy fuerte, y lo estáis probando vosotros, dándolo a conocer, haciéndolo revivir. En el archivo, en los legajos, las partituras están ahí como dormidas. Quienes lo sacáis a flote sois los que hacéis profesión de esto, buscar el proyectarlo hacia afuera. Las partituras nacen en el campo de las oposiciones. Hay 8, 10 aspirantes al cargo de maestro de capilla. ¿Qué hacen? Pues se presentan todos los papeles, y el ejercicio consiste básicamente en decir: usted va a hacer una composición, o todos van a hacer la misma composición. Compongan un villancico a Santa Eulalia, compongan un villancico para la Navidad, compongan un Pangelingua para Corpus, una salve para la celebración de una fiesta de la Virgen, lo que sea. Y eso se recoge después y es lo que alimenta el archivo de música de la catedral, que está ahí en sus casi 100 legajos. A pesar de las multas recibidas en ocasiones por asignar las tareas a su sustituto, en las actas capitulares se recogen detalles que realzan la personalidad de este maestro de capilla. De él destacaba su humanidad, puesta en relieve mediante la proposición de que los niños de coro estuviesen exentos de asistir al rezo de maitines. Páez se mostró muy interesado por la capilla, proponiendo diversos proyectos al cabildo para mejorar el funcionamiento de la misma.
Ejemplo de ellos es el plan de perfeccionamiento de los salmistas de canto llano. Páez supuso también un toque de modernidad, proponiendo el canto de responsorios en Navidad, como se hacía ya en varias catedrales españolas, en lugar de mantenerse la interpretación de villancicos. Finalmente, destacan en él sus aptitudes como compositor, reflejadas en el dominio de las voces y los elementos orquestales. El último dato relativo al maestro Páez que aparece en las actas capitulares es el de un adelanto que le hace el Cabildo en enero de 1814. En cuanto a su fallecimiento, acontecido el 13 de junio de ese mismo año, las actas no se hacen eco de este hecho, algo que resulta llamativo puesto que era un acto habitual. Como sus antecesores, Páez pudo ser enterrado en la propia iglesia catedral, donde también se habría oficiado el funeral correspondiente. En cuanto a sus hijos, fueron admitidos como niños de coro en la catedral, sin percibir salario y solo con el objeto de ejercitarse en la música y adquirir la destreza que les faltaba. Agustín José sería nombrado administrador interino del hospicio y posteriormente escribano, puesto que conservó hasta su muerte. De él se conservan varios escritos musicales sobre teoría de la composición. Su hermano José María, nacido en 1799 y bautizado en la iglesia de San Tirso el Real, fue nombrado capellán de la capellanía del rey Casto y más tarde de prima tonsura de la catedral. Ángel, nacido en 1800, comienza sus estudios de gramática junto a su hermano José María. Tras ser designado acólito de la catedral, accede a los estudios en la universidad, obteniendo el título de licenciado en 1826. 2 años más tarde fue nombrado doctor por la misma institución. En 1829, Ángel decide opositar a la penitenciaría de Covadonga, puesto que ocuparía Victorio Pericón, proveniente de la colegiata de Santillana. Páez se ordenó sacerdote en 1830 y fue nombrado fiscal eclesiástico por el Cabildo de la Catedral ovetense. Falleció en febrero de 1875, siendo sepultado en el cementerio de San Pedro de los Arcos, donde había sido párroco. Juan, nacido en 1803, decide continuar su carrera como músico en la catedral, siendo nombrado violinista segundo a la edad de 21 años. Decide presentarse a la plaza de contralto, que no obtiene en 1824, pero sí 10 años más tarde, a condición de que se ordene sacerdote. Renunció a la plaza de contralto, volviendo a ser violinista de la capilla. De Manuel se sabe que nació en 1806 y que se formó como organista, obteniendo la plaza en la colegiata de Pravia. A continuación pasaremos a explicar brevemente la forma musicoliteraria del villancico. Se trata de una canción en lengua vulgar cuyo origen se retrotrae hasta finales del siglo XV. En sus inicios, el término villancico hacía alusión a una estructura de estribillo más copla, la cual consta de mudanza y vuelta. El primer testimonio que encontramos de la práctica de villancicos en la Iglesia data de 1492, cuando el arzobispo Hernando de Talavera introdujo canciones en lengua vulgar para ser cantadas en los maitines de Navidad de ese año. La costumbre, ligada a la Navidad, se extendió a otras fiestas como el Corpus Christi, la Asunción, santos locales, Epifanía y Trinidad, entre otras. Durante su estancia en Sevilla, Páez había compuesto numerosos villancicos para ser cantados y bailados por los seises de la catedral. Sería este género el más cultivado por el compositor durante su estancia en Oviedo, dado que esta parroquia festejaba tanto las fiestas litúrgicas fijas en las que se interpretaban villancicos como las fiestas locales. En estas composiciones se observan atisbos románticos y casticistas, al igual que en las obras coetáneas de Melchor López, Antonio Soler o Joaquín García. Su lenguaje musical es simple, pero las ideas melódicas presentadas resultan nuevas, así como también la alternancia de solista y coro a cuatro, con un detallado acompañamiento instrumental.